Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Descripción. La identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, permite conocer y entender los riesgos de la organización, además debe orientarnos en la definición de los objetivos de control, y acciones propias para su gestión. En esto radica su importancia, porque sobre la coherencia y validez de los resultados obtenidos, se determinará la calidad de los cimientos para desarrollar, y mantener la administración de riesgos de la organización. Objetivo. Identificar, valorar y priorizar los factores de riesgo existentes en los sitios de trabajo, para implementar un plan de acción que permita mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y contratistas, previniendo incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Marco legal. Decreto 1072 de 2015. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Resolución 2013 de 1986. Ley 1562 de 2012. Resolución número 1401 de 2007. Decreto 1607 de 2002. Decreto 1530 de 1996. Decreto 1295 de 1994. Resolución 2400 de 1979. Documentos de referencia. Para construir esta metodología se revisaron varias fuentes bibliográficas, entre ellas guías y normas. Guía Técnica Colombia GTC 45, segunda actualización, Guía para el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo, o Panorama de Factores de Riesgo, su identificación y valoración. NTC OSAS 18001, NTC ISO 31000, la norma BS 8800, British Standard, y la NTP 330 del Instituto. Decreto 1072 del 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Decreto 1443 del 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 1562 del 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Definición de términos. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores, o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo, el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo, el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta, o en representación del empleador, o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Actividad operacional. Es la actividad o labor que hace parte de los procesos fundamentales de la organización. Son las actividades principales, propias del negocio. Actividad no operacional. Actividad o labor que apoyan los procesos principales de la organización, servicios de aseo, cafetería, etc. Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Agente de riesgo. Clasificación o agrupación de los peligros, químicos,
físicos, biológicos, físicos químicos, carga física, eléctricos, mecánicos, psicosocial, público, movilidad, etc., en grupos. Condiciones de salud. El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales, que determinan el perfil sociodemográfico, y de morbilidad de la población trabajadora. Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo, y determinar el nivel del riesgo. ISO 31000, V 2009. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Eficacia. Medida de lo apropiado de un control establecido al determinar su contribución con el objetivo del mismo, es decir, con la disminución del riesgo. Elemento de protección personal, EPP. Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. Eficiencia. Medida del uso adecuado de los recursos en la aplicación de un control. Efectividad de los controles. Medida de lo apropiado de un control, establecido bajo dos parámetros, su eficiencia y su eficacia. Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas, NTC OSAS 18001, V 2007. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales, y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Ley 1562 de 2012, artículo 4. Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Eliminar. Medida del tratamiento de los riesgos que consiste en eliminar la posibilidad de su ocurrencia. Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. NTC OSAS 18001, V 2007. Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de estos. NTC OSAS 18001, V 2007. Pérdida. Consecuencia negativa que puede ocasionar un riesgo. Prevenir. Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir su probabilidad de ocurrencia. Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. GTC 45 voltios 2012. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. NTC ISO 9001. Proteger. Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir los efectos de su ocurrencia. Reducir. Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir la posibilidad de ocurrencia de un riesgo, sus consecuencias o ambas. Retención de riesgos. Medida intencional o sin intención de asumir la responsabilidad por las pérdidas generadas por la ocurrencia de un riesgo. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales, y su propia política de salud y seguridad en el trabajo, NTC OSAS 1801V 2007, o aquel que se considera normal para una actividad determinada.
Es el riesgo que tiene una probabilidad o frecuencia de ocurrencia muy baja, y un impacto leve. Riesgo no aceptable. Riesgo que por la evaluación de su probabilidad requiere ser evitado o eliminado, porque puede traer consecuencias catastróficas. Riesgo residual. Diferencia entre la calificación de un riesgo evaluado, y la calificación del riesgo aceptable. Se define como el valor del riesgo que faltaría por intervenir, ya que los controles existentes no cubren el riesgo totalmente. TLV. Valor límite ambiental publicado por la ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, se definen como la concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada laboral normal de trabajo de 8 horas, y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos. Tolerancia al riesgo. Voluntad de correr riesgos en busca de mejores consecuencias. Transferir. Medida de tratamiento que busca trasladar la responsabilidad de las pérdidas originadas por un riesgo a un tercero, mediante un contrato determinado. Valoración del riesgo. Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir, si el riesgo es aceptable o no. NTC OSAS 18001, V 2007. Gestión del documento. Es función del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la elaboración, modificación, divulgación, implementación y mantenimiento de este procedimiento. Son responsables de la identificación permanente de riesgos todos los colaboradores de la organización. El representante legal, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y el vigía de la organización, son responsables de la evaluación y priorización de los factores de riesgo encontrados. El representante legal es el encargado de la aprobación de este documento. Metodología. Pasos básicos a seguir. Contexto de la organización. Identificación de peligros para la seguridad y salud en el trabajo. Análisis y evaluación del riesgo. Probabilidad en seguridad, probabilidad en riesgos de higiene. Severidad. La valoración clasificará el riesgo según lo indicado en las matrices. Aceptabilidad del riesgo. Definición de las medidas para el tratamiento del riesgo según la jerarquización de controles. Implementación de las medidas de control. Seguimiento de las medidas de control para garantizar que continúen siendo adecuadas. Revisión de la valoración de riesgos. Comunicación de los riesgos. Valoración. Para definir y documentar el análisis y valoración de riesgos, la organización permite identificar, evaluar, controlar y valorar los riesgos. Se toma como ejemplo la metodología de la GTC 45 versión 2012. Esta metodología permite evaluar las condiciones de trabajo, y valorar en forma cualitativa y cuantitativa cada uno de los riesgos identificados, lo cual permite jerarquizarlos y priorizarlos, bien sea por peligrosidad o repercusión, o por los dos, y así, determinar los controles de manera proactiva, para prevenir los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos, y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos, y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. Para evaluar el nivel de riesgo, NR, se debería determinar lo siguiente. NR igual a NP por NC. Donde NP igual a nivel de probabilidad y NC igual a nivel de consecuencia. A su vez, para determinar el NP se requiere NP igual a ND por NE. Donde ND igual a nivel de deficiencia y NE igual a nivel de exposición. Determinación del nivel de deficiencia. En este cuadro se muestra el nivel, el valor, y el significado de ese nivel en el que se encuentra. Así. Nivel, muy alto, MA, valor ND,
10, lo que significa que se ha detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Nivel alto, A, valor ND, 6, lo que significa que se ha detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Nivel medio, M, valor ND, 2, lo que significa que se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. Nivel bajo, B, no se asigna valor, lo que significa que no se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo, y de intervención 4. Determinación del nivel de exposición. Exposición, se define como la frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con el factor de riesgo. Para su valoración se establecen las siguientes categorías, cuando la situación de riesgo ocurre. Continua, S, corresponde a la exposición continua. El valor al nivel de exposición 4. Significa la situación de exposición, se presenta sin interrupción, o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Frecuente, EF, corresponde a la exposición frecuente. El valor al nivel de exposición, 3. Significa que la situación de exposición, se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, EO, corresponde a la exposición ocasional. El valor al nivel de exposición, 2. Significa que, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral, y por un periodo de tiempo corto. Esporádica, EE. Corresponde a la exposición esporádica. El valor al nivel de exposición, 1. Significa que la situación de exposición se presenta de manera eventual. Significado del nivel de probabilidad. Muy alto, MA, entre 40 y 24. Significa que ocurre una situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Alto, A, entre 20 y 10. Significa que ocurre una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Medio, M, entre 8 y 6. Significa que ocurre una situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Bajo, B, entre 4 y 2. Significa que ocurre una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Determinación del nivel de consecuencias. Consecuencias, se define como el resultado más probable de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, debido al riesgo que se considera, incluyendo lesiones personales y daños materiales. Nivel de consecuencia, mortal o catastrófico, M. Valor del nivel, 100. Los daños personales son, muerte. Nivel de consecuencia, muy grave, MG. Valor del nivel, 60. Los daños personales son, lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Nivel de consecuencia, grave, G, valor del nivel, 25. Los daños personales son, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, ILT. Nivel de consecuencias, leve, L. Valor del nivel, 10. Los daños personales son, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Significado del nivel de riesgo y de intervención. Nivel 1. Entre 4.000 y 600. Situación crítica.
Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. Nivel 2. Entre 500 y 150. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360. Nivel 3. Entre 120 y 40. Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Nivel 4. Valor, 20. Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras, y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. El paso que sigue es decidir cuáles riesgos son aceptables o no aceptables. Nivel del riesgo, 1. No aceptable. Nivel del riesgo, 2. No aceptable o aceptable con control específico. Nivel del riesgo, 3. Mejorable. Nivel del riesgo, 4. Aceptable. Al determinar la probabilidad y la consecuencia, determinamos la valoración del riesgo, a través de una matriz diseñada. Los valores determinados son leve, grave, muy grave, mortal o catastrófico, con los cuales hacemos la priorización del riesgo. Los niveles de riesgo, como se muestra en la tabla, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra que esfuerzo de control y de urgencia debe ser proporcionado al riesgo. El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de acciones, en orden de prioridad, de crear, mantener o mejorar los controles. Medidas de control. Al determinar las medidas de control, controles existentes o controles sugeridos, o considerar cambios a los que se debe contemplar la reducción del nivel de riesgo, de acuerdo a la siguiente jerarquía de controles. Acciones implementadas para controlar el riesgo generado directamente en la fuente, en el medio y en las personas, las cuales están consignadas en la matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles. Los controles son: 1. Eliminación. 2. Sustitución. 3. Controles de ingeniería. 4. Señalización, o controles administrativos. 5. Elementos de protección personal. Haciendo referencia a la gestión del cambio, se debe tener en cuenta: identificación del cambio. Los cambios permiten conocer a fondo la situación de la empresa en cuanto a los factores que afectan el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estos son: cambios de infraestructura para cumplir con el objeto del contrato de cada cliente o partes interesadas. Traslado de instalaciones. Cambios en procedimientos. Aplicación de planes de contingencia. En los equipos, cambios en los procesos, en la infraestructura e instalaciones, reasignación de responsabilidades, cambios de directrices institucionales, entre otros. Identificación de peligros y valoración de riesgos para el cambio. Cuando la organización determine la ocurrencia de los cambios identificados, deberá realizar una inspección del área o procedimiento a implementar. Identificar los riesgos asociados a dicho cambio, y cuando así se requiera actualizar la matriz de identificación de peligros. Generar planes de acción acorde con la actualización realizada. Comunicar a las partes interesadas los planes de acción a través de los medios y canales de comunicación establecidos. Una vez se determinan los controles, el siguiente paso que se realiza es una nueva valoración de riesgos, valoración residual del riesgo, en la cual evalúa si dichos controles son razonables y disminuyen la valoración del mismo en algún porcentaje. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, comparte, regálanos un me gusta y haznos llegar tus inquietudes y preguntas, en breve te contestaremos. Infinitas gracias por preferirnos.